todo bien por acá. Entonces, creo que vamos a estar listos. Les cedo la palabra al doctor Dámaso Morales para que haga la introducción y luego nos quedamos nosotros con el panel y nos saludamos y entramos todos conforme lo planeado. Adelante, Dámaso. Pues muchas gracias, mi querido Moisés. Para nosotros en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales es un gran gusto poder recibirlos en esta sesión, en esta mesa de diálogo. De lo que se trata es básicamente de hacer una revisión de diversos temas que nos ocupan y nos preocupan precisamente como estudiosos de las relaciones internacionales en diversos órdenes de la vida humana en materia internacional y en sus diversas regiones. Y en ese sentido, evidentemente, el Medio Oriente tiene sus propias lógicas y dinámicas históricas, milenarias, me atrevería a decir. No, yo soy neófito en la materia, pero pues son condiciones que vienen de muchos siglos atrás y que se siguen recreando ahora en el presente con nuevas dinámicas, nuevas complejidades. Y sin lugar a dudas, el COVID-19 viene a ser una nueva variable dentro de estos análisis y cómo también se van comportando los países, las sociedades, las estructuras que forman parte de esta región del mundo. Y sin lugar a dudas, pareciera luego que las noticias nos llevan hacia otras latitudes y pareciera incluso también que en los titulares el Medio Oriente de repente se desdibuja y de repente vuelve a dibujarse ahí. Y es un lugar de permanente reflexión, es un lugar de permanentes, digamos, dinámicas, conflictos y situaciones que nos obligan, entonces, en este sentido del COVID, de volver a mirar esta región con una nueva dinámica, con una nueva problemática y pensar sobre todo a futuro, más allá del COVID incluso, ¿no? Pensar un poco sobre lo que puede esperarse en esta región y como internacionalistas, pues, por supuesto, sobre todo los especialistas, pues siempre haciendo sus análisis y sus propuestas. Pues yo les doy la bienvenida a esta mesa de preocupaciones económicas y sociales en Medio Oriente ante el COVID-19. Por supuesto, agradezco la participación de nuestro querido Moisés Garduño, quien organiza esta mesa, ¿no? Y quien también, por supuesto, es el moderador y participante de la misma. También a Farid, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, a Walid, de la Universidad Autónoma de Madrid, a Alma Levy, de la Universidad de Granada, y por supuesto Ignacio Álvarez Osorio, de la Universidad Complutense de Madrid. Y sin mayor preámbulo, Moisés, con gusto te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dámaso. Muchísimas gracias, colegas y queridos y queridas invitadas a este panel. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto contar con la presencia de todos ustedes y la verdad lo primero que quiero decir es primero gracias a mis queridos colegas que han pues un poco, están contribuyendo con un poco de su tiempo, su esfuerzo y bueno, a pesar de todas las agendas que realmente se vieron totalmente sacudidas de acuerdo con toda este contexto que estamos viviendo. Entonces, lo primero que quiero decir es un profundo agradecimiento a cada uno de ellos por estar aquí, por su tiempo. Bueno, a lo largo de nuestra historia en la región, de la historia temprana, hemos lamentablemente experimentado pues una serie de crisis, ¿no? Si uno quisiera por lo menos hacer una breve puntualización, las crisis del 67-73 con el nacerismo, la crisis de 1990 que hasta el año 2001 también, digamos, nos trajo los acontecimientos del 11 de septiembre, con lo cual también se inauguró una nueva sacudida regional. ¿Qué decir de la crisis del 2008, la crisis financiera a nivel mundial y a la del 2011, que prácticamente, pues, realmente nos trajo lo que hoy en día denominamos como las revueltas populares árabes o la mal llamada primavera árabe. Y ahora tenemos esta crisis del año 2020 con todos los componentes, particularmente los componentes sanitarios, económicos, guerras interregionales, pero también la precarización de algunas geografías emergentes como es el caso de algunas migraciones o campos de refugiados.
Para el día de hoy, pues como ya bien decía Dámaso, para analizar esta crisis más reciente nos acompañan Farid Cajat, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Yo quisiera nada más saludarlo y decirle muchísimas gracias, Farid, bienvenido. También nos acompaña Walid Saleh, de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en estudios islámicos y de estudios socioculturales en el mundo árabe. Walid, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Alma Levi Mora, de la Universidad de Granada, especialista en Relaciones Internacionales por la UNAM, Migración, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Alma, bienvenida. Gracias. Y mi querido Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, conocido por sus contribuciones sobre Siria, Líbano y la sociedad civil en el mundo árabe en general. Bienvenido. Un placer. Bueno, pues ahora con esto pues vamos a dar inicio formalmente a esta mesa que se realiza en el marco de los diálogos de la voz de las y los expertos de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y quisiera pedirles a cada uno de ustedes, así conforme estamos en el orden del cartel, una introducción sobre cuáles son lo que ustedes detectan como las principales preocupaciones sociales, económicas, a modo de introducción al panel, desde sus líneas de investigación que están trabajando actualmente. Y para esto le voy a pedir al profesor Farid Cajat que dé inicio y abra el panel con sus reflexiones. Lo vamos a hacer en una ronda de 5 a 7 minutos en esta primera intervención, para tratar de que haya tiempo al final de una retroalimentación y un diálogo con los invitados. Profesor Cajat, adelante, por favor. Gracias, querido Moisés. Empiezo aclarando que probablemente yo sea el único que no es experto en el tema que nos concita, así que son afirmaciones tentativas. En cuanto a, empezaría por el final, por lo que tenía pensado mencionar al final, cómo la pandemia afecta a los movimientos sociales en la región y en el mundo, que creo conozco un poco mejor que los otros temas a tratar. Bueno, el Medio Oriente no es excepción a una tendencia que ha sido relativamente común en este contexto de pandemia, y es el que la pandemia se convierta en un medio para justificar medidas que curiosamente pueden ser medidas legítimas para afrontarla, como las cuarentenas, pero que también tienen en algunos casos el propósito de desmovilizar a sectores de la sociedad que protestaban contra los gobiernos de la región, o cuando menos contra algunos de ellos. Por ejemplo, en Irak, Líbano, Sudán o Argelia. Entonces, por un lado, hay las mismas medidas que contribuyen a contener la pandemia, pueden contribuir a desmovilizar, pero añadiría temporalmente las protestas. El segundo tema en materia de cómo la pandemia puede afectar los movimientos sociales, es que habría que recordar antecedentes históricos, desde un intento de cuarentena en Nueva York a mediados del siglo XIX para intentar contener una epidemia de cólera. Las propias medidas de cuarentena suelen generar movilizaciones de protesta por ese mero hecho, por el intento de imponer cuarentenas y el costo económico que éstas implican, ¿no? Lo vemos en Chile en este momento. Entonces, estas medidas que intentan desmovilizar también generan una respuesta. Y por lo demás, las demandas, digamos, que se plantearon en las movilizaciones de fines de 2019 no han sido atendidas, siguen estando en agenda. Los medios para movilizarse siguen presentes. En otras palabras, creo que, y ya lo estamos viendo en casos como el Líbano, los intentos de desmovilizar la protesta no van a ser exitosos. Erika Chenoweth, sin embargo, acá añadiría un tema relativo a medios, a las redes sociales y cómo han contribuido con este movimiento. Erika Chenoweth, una académica estadounidense que estudia temas de movimientos sociales y su efectividad política, afirma que las movilizaciones que hemos visto el año pasado en diversas regiones del mundo son probablemente las mayores movilizaciones de la historia de la humanidad, no solo por extensión geográfica, sino por niveles de participación.
Y hay quienes afirman lo mismo de las movilizaciones que acaban de tener lugar en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que si bien las redes sociales y en general el Internet contribuyen a reducir el costo de organizar movilizaciones, cuando uno compara el Black Lives Matter, y disculpen que me aparte un poco de la región, con el movimiento por los derechos civiles de los años 60, ese movimiento tenía a la base un nivel de, o sea, ese movimiento era el resultado de un amplio esfuerzo de organización. Hubo que, digamos, planificar cosas como el traslado de diversas ciudades de los participantes hasta Washington, la alimentación y alojamiento de esos participantes durante su estadía. En otras palabras, la movilización masiva era el final del proceso, no el inicio. Con las redes sociales se hace más fácil poner gente en la calle. La pregunta es si es más fácil sostener, o en todo caso, si es posible, solo por estos medios, sostener la movilización en el tiempo, sin los niveles de organización que antes la antecedían. En todo caso, lo que está claro es, como decía, es que las demandas continúan y un medio con el que contaron digamos, los estados de la región para responder a las movilizaciones en 2011, los recursos producto del petróleo, que en ese entonces estaba a precios altos en los mercados internacionales, ese es un medio con el que no cuentan. En el caso de Sudán, porque la mayor parte de las reservas del país se fueron con Sudán del Sur. Pero en el caso de países como Argelia o Libia, siguen contando con el recurso, pero ese recurso no brinda ni por asomo, o Irak también, dicho sea de paso, no brinda ni por asomo digamos, las divisas que generaba en el pasado producto de su exportación. Entonces, estos regímenes son más vulnerables que en el pasado. Por esa razón. Por último, diría que, digamos, uno de los problemas que no se está viendo en este momento es el efecto de la pandemia cuando coincide con un escenario de conflicto armado, en casos como el de Libia, Siria o Yemen. Digamos, hay una actitud de complacencia precisamente porque como no se realizan suficientes pruebas como para establecer una estimación fidedigna de la incidencia de la pandemia, se puede presumir que el problema virtualmente no existe, cuando lo más probable es que exista en una gran magnitud, simplemente se subestima su incidencia, y hay antecedentes históricos, ¿no? La mal llamada gripe española hace un siglo, el antecedente más claramente comparable con la situación actual, en donde sencillamente la información no fluía, pero eso no quería decir que el problema no existiera. Muchas gracias, Farid. Vamos a tomar estas anotaciones para después retomar algunas reflexiones que puedan tener cosas en común con lo que nos dirán los demás participantes. Me llama mucho la atención esta parte de cómo generalmente se ve que el COVID ha sido como una herramienta para pues, desmovilizar, cuando también la propia pandemia es causa de otras movilizaciones también, con lo cual esa interrogante que teníamos sobre cómo recuperar el espacio público, pues realmente la estamos respondiendo en diferentes latitudes, en diferentes condiciones y en sus propios ritmos, ¿no? Nadie iba a pensar que en Estados Unidos se iban a dar estas protestas en medio de un gobierno como el de Donald Trump, pero claro, esto lo hemos tenido presente en otras regiones también con mucha intensidad, desde que pasó lo de Sudán, lo de Líbano, lo de Irak y otras protestas que siguen emergiendo antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora justo, pues esperemos, ¿verdad? Después de la pandemia, aunque eso todavía no lo sabemos. Y para eso, bueno, vamos a pedirle a nuestro querido Walid Saleh, profesor de la Autónoma de Madrid, que nos comparta un poco sus análisis, sus reflexiones sobre el caso específico de Irak. Y adelante, Walid, querido. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente Oriente Medio, como sabemos todos, vive una emergencia y unos conflictos prolongados desde hace ya décadas largas, y esta es una más de las crisis que han sufrido y siguen sufriendo los países del Oriente Medio y del norte de África.
Sabemos todos también que esas zonas sufren de una manera absolutamente fuerte, aguda, de unos conflictos armados que todavía deteriora más la situación económica, la situación social de todos estos países, especialmente si queremos centrarnos en Irak, en el Líbano, en cierta medida Siria, Líbano o en Libia, por ejemplo. Vemos cómo esta crisis de la pandemia también ha todavía llevado la situación a un extremo, a una situación de preocupación enorme para la sociedad y para, yo creo que, una buena parte del mundo. El caso de Irak, yo creo que todos sabemos que antes del comienzo de esta pandemia estaba viviendo más bien unas protestas en la Saha de Tahrir, la Plaza de Tahrir. Centenares de miles de jóvenes y no tan jóvenes estaban saliendo durante meses largos en protesta por la situación económica, social, política del país. Pero esta pandemia ha venido para poner fin a estas protestas porque con el confinamiento han prohibido, además de, sin duda, la mano dura que ha utilizado el gobierno iraquí por medio de las milicias, estas milicias apoyadas, ya sabemos por quién, especialmente un apoyo que viene de fuera de las fronteras de Irak. Algo parecido que pasó también en el Líbano. El Líbano también estaba en cierta medida viviendo estas protestas sociales y económicas. La situación económica que ha influido enormemente también a la respuesta que han querido dar los iraquíes al coronavirus es la destrucción que ha sufrido el país durante 17 años. La corrupción económica. Irak no es un país pobre, como sabemos, tiene muchísimos recursos, quizás el país más rico de la región, ya no solo en petróleo, también en recursos hidráulicos, los dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Curiosamente, el pueblo iraquí pasa sed, no tiene agua potable, teniendo esos dos ríos de los más grandes del mundo. Además del petróleo, que es uno de los más ricos en estos recursos, además del potencial humano que siempre lo ha tenido, pero resulta que ahora se compara con Somalia, se compara con Senegal u otros países de África, de los más empobrecidos y los más atrasados. Por lo tanto, yo creo que esta circunstancia ha venido bien a los diferentes gobiernos, especialmente el último gobierno de Abdul Mahdi, que ha utilizado esta pandemia y esta excusa para acabar con las protestas por un lado, y por otro lado también hemos visto que las capacidades de los iraquíes en cuanto a hacer frente a esta pandemia han sido absolutamente limitadas, porque sufrió el país una desestructuración de las infraestructuras que tenía, que no eran nada desdeñables en este país, porque realmente se podían hace algunos años compararse con otros países más avanzados, incluso algunos países europeos. En cambio, hoy en día los hospitales iraquíes carecen de todo. No hay absolutamente, no podemos encontrar apenas ningún hospital en condiciones para recibir a los enfermos, tanto del corona o de otras enfermedades. Sabemos también, por otro lado, que la economía iraquí ha sido destrozada prácticamente. La corrupción económica y el robo que han cometido es increíble. Todos sabemos, lamentablemente, que una buena parte de los recursos económicos iraquíes
van a otros lugares que no son precisamente el pueblo iraquí. Sabemos que una buena parte de las milicias iraníes que tiene tanto en Siria como en el Líbano, su financiación viene del dinero iraquí, viene de los recursos de este país. Sabemos que en Irak cualquier proyecto que quieran los iraquíes poner en marcha son objeto de sabotaje por parte de determinadas milicias, porque lo único que quieren es que importen todo tipo de productos de fuera de la frontera, es decir, especialmente en Irán, incluso también de Turquía. Y después yo creo que quería hacer una referencia a la situación social concreta, especialmente de las mujeres, de las niñas que sufren enormemente de esta situación. Ya no solo ahora se ha agudizado muchísimo más, sino también podemos dar marcha atrás y ver cómo los diferentes gobiernos desde el 2003 hasta la actualidad han querido pasar normas y leyes por el Parlamento que deterioran todavía mucho más la situación, especialmente de la mujer, y le quitan derechos. Incluso han hecho tribunales especiales para cada uno de los confesiones religiosas, de modo que alguna confesión religiosa permite el matrimonio de niñas de 9 años. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta realmente a la hora de ver, analizar la situación social, económica del país. En los últimos tiempos estoy leyendo informaciones que te ponen los pelos de punta, cómo muchísimas mujeres han sido rechazadas por sus familias por el hecho de haber contraído el coronavirus. Como vemos también, tanto en el Líbano como en Irak, en los últimos meses ha subido el nivel de suicidio de una forma alarmante. Si el año pasado, el de 2019, en Irak hubo más de 700 suicidios, hoy en día están teniendo a veces en un solo día 4 suicidios por razones, como sabemos, del deterioro económico, deterioro social, la desesperación que están sufriendo, la situación tan terrible desde el punto de vista político. Antes de ayer asesinaron al experto más importante de Irak que estudia los casos de las milicias, porque publica el día 1 de julio un artículo hablando del Hashd al-Sha'bi, que es las brigadas populares iraquíes, y pone en evidencia las circunstancias en las que actúan ellos, los asesinatos que cometen, etcétera, etcétera. Y antes de ayer fue asesinado el actual primer ministro iraquí, el Kadhimi. Realmente parece ser que tiene intención de hacer cambios, pero yo creo que va a tenerlo dificilísimo, porque el Irak está hoy en día, como en cierta medida, Líbano también, que está en manos de Hezbollah, está en manos de las milicias, y prácticamente el gobierno es rehén de estas milicias. Gracias. Muchas gracias, Walid. Unas reflexiones profundas sobre la dinámica de conflicto que hay en Irak, y vamos a utilizar estas reflexiones justo a propósito de las leyes en contra de diferentes derechos, particularmente violación de derechos humanos y de género que mencionabas, para conectar con lo que nos va a decir Alma Levy, quien actualmente está trabajando este tipo de temas, y al final haremos una reflexión sobre este tipo de circunstancias. Adelante, Alma. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar destacando algunas de las que para mí son las principales preocupaciones económicas y sociales en la región, sobre todo pensando en la población migrante y en la población en la región en general, haciendo como unos primeros esbozos. Tenemos que recordar que el impacto que está teniendo esta pandemia es distinto según factores de raza, clase y género, también de acuerdo a las condiciones de contexto en las que se encuentran las poblaciones y el acceso a los servicios de salud con los que cuenten o no. Las personas migrantes ahora mismo en toda la región están siendo vistas de 2 maneras, tanto como víctimas como culpables de la expansión del virus. Seguramente en los próximos meses vamos a ver muchos discursos
de líderes mundiales y de futuros candidatos a puestos, argumentando el papel de las personas migrantes como vectores y como difusores del virus, lo cual será evidentemente terrible. Algunos países también están utilizando al coronavirus como un argumento para suspender la reubicación, la reagrupación, el retorno y la entrada de solicitantes de asilo a sus países. Otros están imponiendo también toques de queda a las poblaciones refugiadas, que son toques de queda diferenciados de los que imponen a sus poblaciones nacionales, como es el caso del Líbano, que ya antes de la crisis del coronavirus estaba imponiendo toques de queda a las poblaciones refugiadas. Otros países también han afirmado que no se van a hacer cargo de las personas que se enfermen, que no sean nacionales. Y tenemos que recordar que las personas migrantes están bajo un riesgo muchísimo más alto que otras poblaciones, dado que son personas que viven al día, que no pueden hacer teletrabajo y que se encuentran, por lo tanto, bajo riesgo constante de contraer y también de contagiar a otras personas el coronavirus en su vida diaria, además de las otras vulnerabilidades que ya tenían. La región en particular pues está utilizando también la pandemia como un pretexto para validar no solo las divisiones económicas y políticas, sino también las sociales y las religiosas. Estamos viendo una clara acusación desde diferentes países en contra del gobierno iraní y las medidas que ha tomado o no para mitigar la crisis causada por este virus. También estamos viendo una marcada discriminación hacia las personas provenientes de China y básicamente estamos viendo un perfilamiento racial en general en contra de las personas de acuerdo con su apariencia en este sentido. En este sentido, pues tenemos que tener en cuenta que más allá si el gobierno iraní realizó o no las medidas necesarias de acuerdo con el criterio que tengamos para mitigar o no la crisis, no importa realmente quiénes o por dónde se está dando la expansión de este virus en la región, este virus está teniendo proporciones épicas en todo el mundo y el impacto que puede tener en la región es catastrófico. Asimismo, quisiera recordar que tenemos que tratar este tema con una perspectiva de género, donde las mujeres pues, son una parte importante del personal, tanto en la región como en otras regiones, una parte importante del personal que se encuentra en sectores de trabajo de cuidados y trabajo de sector de salud, por lo cual se encuentran también bajo un mayor riesgo de contraer el virus. Las medidas implementadas, por otra parte, por ejemplo, el hecho de que se cerraran las escuelas, provocan que las mujeres, quienes son comúnmente quienes asumen las cargas de trabajo doméstico y de cuidados, pues tengan ahora una mayor carga de trabajo no pagado al tener que hacerse cargo de las niñas y niños que ahora se encuentran en las casas, así como de los adultos mayores y de las personas enfermas. También tenemos que tener en cuenta que el confinamiento y los toques de queda tanto en nuestro país como en otros países están exacerbando las tasas de violencia de género. Los centros de atención que se dedican a apoyar a estas personas no están teniendo la capacidad que deberían, tampoco están trabajando con todo el personal con el que deberían hacerlo. Asimismo, tenemos altos niveles de exclusión tecnológica en la región, por lo cual, inclusive si estamos pensando en lo que mencionaba anteriormente, de las niñas y niños que están cursando educación en sus casas, tenemos que pensar hasta qué punto esto es una realidad y no una ficción, hasta qué punto realmente, por ejemplo, las poblaciones refugiadas están pudiendo acceder a este derecho. Y también, bueno, tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de mujeres que trabaja en estos países frecuentemente está asociado a trabajo informal. En general, tanto mujeres como hombres no cuentan con protección alguna en términos sociales ni beneficios de seguridad médica, por ejemplo. En el caso del Líbano esto es muy grave porque la atención médica está a cargo del sector privado. Y bueno, en general esta crisis está destapando muchos problemas como es este problema del trabajo informal en la región y la falta de protección social con la que cuentan las personas. Las personas refugiadas en particular pues están en una situación aún más vulnerable, trabajando viviendo al día, y pues el coronavirus solo llega a sumarse a muchas otras vulnerabilidades que ya enfrentaban.
Muchas gracias, Alma. Pues, lamentablemente sí estamos viendo la agudización de formas autoritarias, ¿no? De acuerdo con lo que nos ha dicho Farid, Walid y lo que nos acaba de decir, una agudización de la explotación laboral, una agudización de la explotación laboral, pero particularmente de mujeres también, que son las que se quedan a cargo de cuidados, de labores de enfermería, de labores del hogar. Lo hemos visto en geografías precarizadas, en algunos lugares más que en otros, ¿no? Como Palestina, por ejemplo, donde hay estudios donde nos han arrojado porcentajes de hasta un 67% en donde las labores del hogar, las labores domésticas, son hechas por mujeres y que, bueno, también son cosas que también hay que ir visibilizando, ¿no? Y claro, otra cosa importantísima, el aumento de las actividades informales ante el desmantelamiento gradual, o si es que ya lo podemos decir así, el experimento fallido de algunas estructuras estatales, ¿no? Y por eso ahí viene la parte privada que mencionabas al respecto de los cuidados médicos sanitarios en el caso de los campos de refugiados, ¿no? Preocupa mucho, y ahora vamos a darle la palabra al profesor Ignacio Álvarez Osorio, preocupa mucho las geografías precarizadas en tanto los campos de refugiados se pueden o se han, digamos, caracterizado por la sospecha de que sean puntos de contagio también, pero pues en realidad los puntos de contagio están prácticamente en muchos lados, no importa si son campos de refugiados, ciudades, pero la diferencia radica en los insumos que hay para combatir esto, muchas veces ante la ausencia incluso de agua, ¿no? Que es algo básico que nos han estado diciendo constantemente para evitar el virus. Vamos a darle la palabra a mi querido Ignacio Álvarez, sus reflexiones con respecto a estas preocupaciones. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer la iniciativa de la MEI de organizar este encuentro para que debatamos sobre la situación del mundo árabe, ¿no? Tras la pandemia, ¿no? La llegada del COVID-19. Yo creo que hay tres elementos, ¿no? A subrayar de manera particular, ¿no? El primero, que nos encontramos a una crisis multidimensional. No es solo una crisis sanitaria, es también una crisis de carácter, obviamente, económico. Es también una crisis de carácter social, es una crisis también de carácter político, ¿no? Y no llueve sobre mojado, ¿no? Porque ya teníamos una situación extremadamente delicada, por lo tanto, pues vamos a asistir a una agudización, ¿no? De esa problemática que ya todos conocíamos y que también han descrito, ¿no? Los profesores y profesoras, ¿no? Previamente, ¿no? Hay países que son más y otros menos vulnerables. Es decir, que hay países que cuentan con más recursos, ¿no? Con un balón de oxígeno lo suficientemente amplio como para responder, ¿no? A esta situación de emergencia y a esta crisis multidimensional. Y sin duda ahí nos encontramos a los países, ¿no? Rentistas, a los que tienen más recursos de hidrocarburos, que pueden recurrir, ¿no? Muchos de ellos están muy poco endeudados, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Argelia, ¿no? Y por lo tanto tienen mayor capacidad de respuesta para afrontar una situación de estas características, sobre todo si se concentra en un corto periodo de tiempo. En el caso de que se alargue, pues probablemente tengan más dificultades, ¿no? Pero después hay países, obviamente, que tienen unos recursos mucho más limitados o incluso países que, todos sabemos, se encuentran en una situación de conflicto. Se ha mencionado antes el caso de Libia, el caso de Siria, el caso de Yemen, donde probablemente la situación es mucho más delicada y probablemente se agravará, ¿no? En los próximos años, o los países, por ejemplo, también turísticos, ¿no? Donde el turismo representa un 15, un 10% del PIB, que obviamente van a sufrir mucho más que otros, ¿no? Debido a la ausencia, ¿no? de turistas durante este año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta crisis multidimensional, y aquí está el segundo elemento, lo que va a hacer es agudizar esa problemática que ya venían sufriendo muchos países y que quedó patente, ¿no? Con la primavera árabe, con las revueltas antiautoritarias, y es pues un desencanto y un desencuentro entre la población y sus dirigentes, ¿no? Es decir, líderes autoritarios que se perpetúan desde la noche de los tiempos, en muchos de los casos prácticamente gerontocracias muy desconectadas, ¿no? Con una población muy joven. También es importante
destacar esto, ¿no? Que es una población muy joven y por lo tanto a lo mejor el COVID en muchos de los países no va a hacer tanto daño, ¿no? Porque lo que estamos viendo en muchos países que lo sufrimos, ¿no? Con particular intensidad es que precisamente el sector, ¿no? más afectado es la población de mayor de 60-65 años, ¿no? Tenemos en cuenta que el 65% de la población del mundo árabe tiene menos de 35 años, ¿no? Con lo cual probablemente las tasas de mortalidad sean mucho menos elevadas, ¿no? Y esto efectivamente es lo que demuestran, ¿no? Por el momento, ¿no? las estadísticas, ¿no? Pero lo que va a hacer, ya digo, es agudizar esa problemática, ¿no? De desconexión entre la población y los gobernantes, tendencias autoritarias que se han reforzado en el curso de la última década, ¿no? Para hacer frente a esas demandas populares, ¿no? De mayor liberalización política y, por supuesto, y un problema que yo creo que ha resumido muy bien Alma, que es sobre todo países, ¿no? Con grandes bolsas de pobreza, pues probablemente vaya a crecer, ¿no? En el curso de los próximos años, ¿no? A países además afectados por conflictos, se ha centrado mucho en el caso de Líbano, también Siria. En Siria ya el 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, ¿no? La moneda local, ¿no? La lira siria ha perdido prácticamente un 80% de su valor, ¿no? En las últimas semanas, como consecuencia también de las sanciones emprendidas por Estados Unidos, ¿no? de la ley Caesar, ¿no? Recientemente aprobada. Entonces, bueno, obviamente el escenario es completamente dramático y nos permite, yo creo que vislumbrar un horizonte en el cual esas movilizaciones populares se vuelvan a reactivar, ¿no? Tuvimos una primera ola, ¿no? En el año 2011-2012, hemos tenido una segunda ola en el año 2019 sobre todo, ¿no? Que ha afectado a países como Argelia, como Sudán, como también Líbano o Irak, y probablemente lo que haga esta situación tan dramática es agudizar, ¿no? O reactivar esas movilizaciones y probablemente asistamos, ¿no? A una tercera ola de movilizaciones populares porque marca un punto de inflexión, ¿no? Y para ir terminando con esta primera aproximación, creo que hay un tercer elemento a subrayar, ¿no? Que es lo que está demostrando la crisis del COVID en el mundo árabe y en la periferia del mundo árabe es que de alguna manera el rey está desnudo, ¿no? Es decir, la falta de recursos para enfrentarnos a un problema de estas características, la falta incluso de personal sanitario, de inversiones en un terreno clave como es la salud, en muchos países, ¿no? Donde se ha desmontado, ¿no? El Estado o las estructuras estatales. Y después también, bueno, no solo que eso quede patente, sino que además se va a dejar en evidencia que no hay una solidaridad interárabe, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo se ha hablado mucho, ¿no? De la solidaridad de los países árabes, de si la Liga Árabe podía solucionar alguno de los problemas, ¿no? Que padece la región, pues aquí estamos viendo que cada uno está intentando salvarse por su propia cuenta, que no hay una política unificada para hacer frente a una problemática de estas características que no afecta a un solo país, sino que afecta a los 22 países árabes y por lo tanto ya digo que va a quedar en evidencia una vez más la falta de mecanismos, ¿no? Que articulen una respuesta común por parte de toda la comunidad árabe y por lo tanto van a quedar también patentes, como también se ha mencionado anteriormente, esa brecha, ¿no? Tan grande que hay en el terreno económico entre los países productores de petróleo y los que no tienen hidrocarburos y por lo tanto probablemente esos países, ¿no? Sobre todo agrupados, ¿no? En la zona del Golfo árabe-pérsico, pues tengan mayor capacidad, ¿no? Para responder a una emergencia sanitaria como la actual y un balón de oxígeno económico, ¿no? Para articular pues, medidas más contundentes que aquellos países que están en una situación pues, económica mucho más débil, ¿no? Esto era esta primera aproximación que quería realizar. Muchísimas gracias, profesor Ignacio. Hemos estado ya dejando sobre la mesa temas transversales. La principal preocupación es que entonces aquellas personas que no, digamos, estén tan vulnerables al COVID, van a estar vulnerables a la pobreza, al desempleo, particularmente hablando de la gente joven, ¿no? Y bueno, también particularmente entre los jóvenes, las mujeres, como ya había comentado también Alma. Las predicciones son pesimistas, ¿no? Son pesimistas. A nivel internacional no hay país
si acaso China, en caso de que tenga una recuperación a final de año, que no es el que gane o es el que pierda menos. Pero las predicciones económicas a nivel internacional son muy pesimistas y en el caso de la región árabe, incluso si consideramos al mundo árabe más Irán, podemos hacer aproximaciones de acuerdo con datos de la Organización para Asia Occidental de Naciones Unidas de una pérdida de aproximadamente 42.000 millones de dólares en ingresos hasta este 2020. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán necesitan al menos un precio mínimo de $50 por barril para mantener los horizontes de crecimiento y avances prometidos en sus agendas 2030. Aquellas agendas que hoy y en estos momentos, como bien decía el profesor Ignacio Álvarez, se ven comprometidas. ¿Qué decir de países exportadores como Irak, como bien mencionaba el profesor Walid Saleh, que bueno, no tienen la capacidad de exportar lo que ellos querrían, y además si lo hacen, ¿quién está exportando ese petróleo y a quiénes están, digamos, metiendo ese dinero? Pues todo esto, además, se espera que se pierdan aproximadamente 1 millón o casi 2 millones de empleos en lo que resta de este año 2020, con lo cual el índice de empleo informal o subempleo estoy seguro que va a subir, incluso en algunos países por encima del 60%, como es el caso de Líbano, como puede ser el caso de Jordania. Incluso estoy hablando de países que no cuentan con conflictos como Yemen o Palestina, cuyas tasas de informalidad pues ya eran elevadas antes de la pandemia, y ahora pues obviamente esto se va a agudizar, como bien decía el profesor Álvarez Osorio. Además, bueno, los mismos datos nos dicen que esta condición que estamos aquí haciendo un diagnóstico empujará a aproximadamente 8 millones de personas más a la pobreza, en términos de que esto puede implicar que cerca de 2 millones de personas más también vivan en desnutrición, aunado con lo que ya se venía viendo en Yemen y en otros conflictos ahora estallados en Libia o en algunas zonas de Irak o Siria. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo que se trata de una crisis multidimensional, y quisiera abrir este segundo bloque con un tema transversal, sobre todo considerando los desafíos que tiene la sociedad civil un poco frente a esto. Ya vimos que los gobiernos la tienen difícil, algunos más que otros, como bien dice Ignacio. Pero la sociedad civil, ¿cuáles son estos desafíos a los que se encuentra? Y esperemos sobre todo también ante el papel que está desempeñando actualmente el ejército, como el médico, como el sociólogo, como el ingeniero, como el encargado, prácticamente el encargado rey de reestructurar las condiciones del espacio público y privado en cada una de nuestras naciones. El profesor Cajat, adelante por favor con esta parte de los desafíos que usted considera, o si también quisiera retomar algunas cosas que han dicho nuestros colegas, siéntase libre por favor de hacer esa reflexión. Gracias. Bueno, sobre las proyecciones económicas, nadie dudaba de que la crisis económica asociada a la pandemia, aunque no me atrevería a decir causada únicamente por la pandemia, hay quienes creían que había razones para esperar una crisis económica, aunque nadie decía exactamente cuándo ni cuál iba a ser su origen. Por ejemplo, la expansión económica estadounidense había superado récords históricos, ¿no? Más de una década, y digamos, si algo sabemos de las economías capitalistas es que tienen ciclos. Había que esperar ya un momento de inflexión. Obviamente la pandemia, si había razones para esperar una caída en la economía internacional, agudiza esa tendencia. Y la caída está a niveles comparables con la Gran Depresión. Lo que se esperaba, sin embargo, es que fuera una caída en V, o sea, una caída dramática, pero una recuperación rápida. Y ahora parece claro que la recuperación no va a ser tan rápida como se creía era posible. Claro, en parte hay un rebote estadístico cuando se empiezan a levantar las medidas de distanciamiento social, cuando permites que se reabran fábricas que habían cerrado por decisión oficial
obviamente va a haber un crecimiento dramático de la producción en esas unidades económicas. Pero en general hay razones para esperar que la pandemia tenga una secuela económica más prolongada de lo que algunos estimaban de manera optimista. Y eso va a afectar también a esta región que depende tanto de exportaciones de materias primas y en particular petróleo y gas, que como decías, digamos, los costos de producción, los costos de extracción en el Golfo son bajos, pero en general los proyectos, todas las perspectivas de desarrollo se habían basado en una determinada cotización que no se está alcanzando, $50 por barril. Sobre la sociedad civil, una cosa que me llama la atención, lo planteo como hipótesis, es que cuando uno ve las protestas en Argelia, Irak, Líbano y Sudán, en buena medida era una agenda secular la que estaba en juego, ¿no? Incluso en países como Irak uno tiene consignas del tipo no a la religión, no a la secta. Y en el Líbano, consignas del tipo ni Islam ni cristianismo, rebélate por la nación. La pregunta sería en qué medida esto no es una respuesta a sistemas políticos basados en la confesión religiosa que han terminado siendo mecanismos para utilizar los recursos públicos de manera discrecional por quienes se arrogan la representatividad de estos grupos confesionales, ¿no? Lo menciono porque además en el barómetro árabe, estas encuestas de opinión pública, que son, hasta donde recuerdo, fundamentalmente urbanas, o sea, en ese sentido no son representativas del conjunto de la sociedad, uno ya encuentra algunos indicios de secularización ostensibles. Por ejemplo, los partidos islamistas que tenían un respaldo de un 35% en el mundo árabe en general en 2013, en el barómetro árabe de 2018, ese respaldo baja de 35%, 5 años antes, a 20%, y la proporción de la población que considera no ser religiosa en esa misma fuente aumenta de 8% en 2013 a 13% en 2018. Se dice, hay esta visión orientalista según la cual en el mundo musulmán la religión lo influye todo, olvidando cosas como que algunos de los partidos comunistas más fuertes del mundo en los años 60 o 70 estaban ubicados en Oriente Medio, ¿no? Y la pregunta es si el péndulo no está virando nuevamente en una dirección distinta. Muchas gracias, profesor Farid. Efectivamente, yo recordaba mientras estaba hablando sobre, por ejemplo, cuánto dinero gasta Irán en apoyar movimientos como Hezbollah, como Hamas, o ahora los Houthis, en lugar de que ese dinero vaya justamente a satisfacer las agendas de derechos civiles y ciudadanos, que vaya que han sido amplias y han ido creciendo, justamente porque algunos autores empiezan a develar la emergencia de una nueva generación. Ya no solamente es la generación millennial, sino ahora es una nueva generación que realmente no conoció ni olfateó a Khomeini, ni conoció a Hassan Nasrallah, tampoco conoció a Saddam Hussein, pero se ha dado cuenta que tanto los gobiernos islamistas como aquellos autoritarios de secular y sus mecenas internacionales han sido justo mecanismos de represión que ha dado como resultado una precariedad constante, no solamente de ellos como generación, sino también de otras generaciones previas. Entonces es muy revelador lo que dice el profesor Cajat en el sentido de que tendríamos que estar tomando un poco el pulso, utilizando mecanismos como el barómetro árabe, pero también otros y la misma prensa de la región, de qué está pasando con este nuevo péndulo, a qué lado se está ahora dirigiendo el péndulo de las manifestaciones, cuál es su lenguaje contestatario, cuál es el vocabulario que están ahora exclamando y particularmente cuáles son estas nuevas demandas, ¿no? Por parte de la sociedad joven. Vamos con el profesor Walid para ver si podemos conectar este tipo de desafíos y con respecto a particularmente lo que ocurre en Irak o si se quiere extender a otras zonas.
Bien, yo creo que es un asunto de sumo interés el tema de cómo estamos observando este cambio, esta transformación de las sociedades, de la política de esta región. De hecho, yo desconozco, cuando veo esta situación política, religiosa de las sociedades árabes, me extraña muchísimo, me causa una extrañeza tremenda porque no me había, digamos, acostumbrado ni había visto este tipo de tendencias en las sociedades. Quiero decir, un poco retomando las palabras del profesor Cajat, en los años 50, 60, 70, los partidos comunistas más fuertes que había estaban en Egipto, estaban en Irak, estaban en Sudán, estaban incluso en el norte de África. Y todo el mundo árabe tenía en su mente esta aspiración a un cambio secular, a un cambio hacia la liberación, lejos de las religiones. Y de hecho, en aquellos años, los que conocían, los que conocen aquellas sociedades, veían cómo las mezquitas prácticamente estaban vacías. Apenas la gente iba ahí a rezar o a llegar a, digamos, a hacer los cultos, llegar a realizar los cultos de la religión. Pero de repente, como se sabe, todos sabemos lo que pasó, por ejemplo, en Egipto con el caso de Sadat, el presidente mu'min, el fiel, ¿no? Hizo alianzas con los hermanos musulmanes y otros casos también. Incluso Saddam Hussein, el hombre laico, en los años 90 hizo una campaña, se conoce como la campaña de la fe, y dio un giro tremendo hacia otro lado, haciendo también alianzas con fuerzas religiosas islámicas en contra de los partidos liberales, partidos seculares. Eso fue la tónica de la mayoría de los países árabes. También tenemos que tener en cuenta que las fuerzas liberales, el Partido Comunista, otros partidos seculares, fueron duramente castigados por los gobiernos dictatoriales en los diferentes países, tanto en el norte de África como en Oriente Medio. Excepto los islamistas se quedaron en gran medida al margen, y por esta razón, cuando en el 2011, cuando están las revueltas, vimos cómo Egipto, los hermanos musulmanes tuvieron un apoyo muy grande. Lo mismo pasó con el partido Nahda en Túnez, pero enseguida se dieron cuenta las sociedades árabes, tanto en Egipto como en otros países, el mismo Irak. Hoy en Irak, a pesar de que un gobierno islamista es el que está en el poder, realmente la inmensa mayoría de la población detesta a estos líderes religiosos porque han descubierto sus verdaderas caras. Es decir, si hubiera unas elecciones libres, yo creo que saldrían bastante mal, como le ocurrió en cierta medida al partido Nahda en Túnez, que no creen en el fondo en los derechos humanos, no creen en las libertades, porque tienen una idea fija en la cabeza, que es la instauración de un Estado islámico. Todo esto hace que al final que los países, hoy en día, por ejemplo, hemos visto, de hecho eso está totalmente estudiado y constatado, como en casos, por ejemplo, en Egipto y en otros países vecinos, en Irak también, el número de los ateos cada vez está más en aumento. Es decir, están de forma absolutamente libre, se declaran los jóvenes sobre todo que son ateos. De modo que tanto en Egipto los musulmanes como los cristianos han hecho varias campañas para poner freno al ateísmo, que cada vez tiene más adeptos y más fuerza. Algo parecido ocurre también en Irak y me imagino también en otros muchos países, como respuesta a la forma, al modo que han gobernado estos partidos
que están en el poder, los partidos islamistas. Yo estoy de acuerdo en que realmente el péndulo hoy en día está dirigido en otra dirección, y creo que los islamistas cada vez van a perder más poder y menos apoyo van a tener. Y de hecho las manifestaciones de Irak han sido una muestra clarísima en Bagdad, y lo mismo también podemos decir de las manifestaciones de Beirut. Quería terminar solamente haciendo una referencia pequeña a las sociedades civiles. En Irak había una sociedad civil bastante potente y bastante bien organizada, pero lamentablemente a partir de la invasión norteamericana de Irak del 2003, el tejido social iraquí fue destrozado, destruido, siempre utilizando este elemento confesional de chiíes, suníes, kurdos, de una manera que han podido dividir la sociedad en estas tres divisiones, unas divisiones absolutamente absurdas, porque por un lado hablan de confesiones religiosas y por otro lado los kurdos los meten ahí como una etnia, es decir, es un batiburrío que hacen y todo el mundo contento con estas divisiones, ¿no? Entonces, lo que han hecho, pues a raíz de estas divisiones han sido asesinados cientos y cientos de médicos. Basta saber, por ejemplo, que en Inglaterra hoy en día hay 23.000 médicos iraquíes escapados de Irak. En cambio, en Irak hay una escasez tremenda de médicos. Los que están ahí los asesinan, los persiguen, los matan, etc. Y profesores universitarios, como sabemos también, han ido más de 1.000 profesores iraquíes asesinados por razones sectarias también. Muchas gracias, Walid. Profesor Cajat, pues yo creo que entonces podríamos estar viendo una especie de tensión entre digamos, los mecanismos por parte de algunos movimientos islamistas, poder ir captando cada vez más jóvenes, por lo que decía justamente el profesor Álvarez Osorio, las personas que van a caer en la pobreza, las personas que van a caer en el desempleo, en la informalidad, se pueden volver un mercado social que algunos movimientos islamistas van a tratar de canalizar. Pero también es verdad lo que dicen también el profesor Cajat y el profesor Saleh. Hay una población urbana que es la que lee el barómetro árabe, que es la que generalmente está tratando de romper todo esto, de criticar a los islamistas, de criticar a sus mecenas. Y claro, mientras existan países que estén apoyando a movimientos islamistas, mientras que exista Erdogan, Qatar, Irán, Arabia Saudí, estos países, mientras existan, los movimientos islamistas van a seguir teniendo recursos con los cuales pelear por ese mercado social en disputa, y con lo cual esto puede traer, y esto es una manera también de hipótesis sin querer quemar ni querer hacer una bolita mágica, pero sí puede ser un escenario de nuevas violencias, como las que estamos viendo en la región. Vamos a darle la palabra a Alma para que nos comparta sus reflexiones sobre estos desafíos, y ahorita vamos con el profesor Álvarez también. Adelante, Alma. Bueno, yo quisiera hacer una contextualización en torno a lo que está sucediendo en Siria y particularmente en Líbano, para poder responder un poco lo que nos planteabas de los desafíos de la sociedad civil. Y bueno, quisiera empezar retomando este amplio consejo que nos han proporcionado los gobiernos en todo el mundo de quédate en casa. Cuando pensamos en el caso de Siria, por ejemplo, ¿qué clase de casa es que estamos pensando para las personas sirias? ¿De qué casas estamos hablando? ¿Dónde están sus casas? Cuando pensamos que son millones de personas sirias las que están desplazadas y refugiadas en toda la región y en todo el mundo. En el caso de Líbano, Líbano es el país que per cápita alberga el mayor número de refugiados, cuenta con una población de más de 6.5 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones son refugiados sirios, otros 20.000 son refugiados provenientes de otras nacionalidades y 200.000 son refugiados palestinos. Estas personas pues enfrentan ciertas condiciones de vida que hacen difícil no solo el cuidado para evitar la propagación de la pandemia, sino su vida diaria se ve seriamente afectada. Por ejemplo, lo que mencionaban hace un momento acerca del agua. Solamente una tercera parte de los refugiados en Líbano cuentan con agua corriente y solamente la tienen 2 horas al día. Entonces, esto es un gran reto.
Además, tenemos que recordar que las personas en Líbano, las personas sirias, no están en campos de refugiados establecidos, son campos improvisados que están desperdigados por todo el territorio, que se encuentran en lugares abandonados. Solamente aquellos campos que son grandes pueden recibir mayor atención por parte de sociedad civil y de organizaciones internacionales. Los asentamientos que son más pequeños pues tienen más retos en este sentido para recibir información, para recibir cuidados de todo tipo y atención humanitaria básica, por ejemplo. Líbano tiene un problema muy fuerte en torno a la basura, por ejemplo. Ya desde 2015 se está viniendo una crisis y ha habido protestas al respecto. Esto no ha cambiado, se han instaurado medidas que son pues solamente tapar el sol con un dedo, pero no se ha llegado a una solución real, aun cuando desde 2008 se sacó una ley que motivaba al Ministerio de Medio Ambiente a hacer una regulación al respecto. Y bueno, esto no se hizo, se está haciendo quema de basura en terrenos abiertos que está afectando a la población en términos de salud con enfermedades muy graves como enfisemas, cáncer, erupciones en la piel, problemas respiratorios, etcétera. Y eso pues son solo algunas de las cuestiones. Las personas refugiadas sirias en Líbano viven de sector de construcción, viven de trabajos de conserjería, de limpieza, también de agricultura, que son muchos sectores que ahora mismo están parados por la pandemia y pues están teniendo que depender aún más de esta ayuda humanitaria básica. ¿Cómo podemos pensar que que estas organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales puedan fortalecer la resiliencia de estas personas a largo plazo cuando ni siquiera podemos asegurarles el sustento básico, porque muchas de las organizaciones de sociedad civil no tienen la capacidad para hacer frente a las necesidades de estas personas o han perdido su financiamiento? Eso también es importante. También no podemos pensar en que estas personas puedan estar en condiciones de salud decentes en el caso del coronavirus y de cualquier otra enfermedad, por ejemplo, dado que para acudir a una revisión médica, si bien el alto comisionado de las Naciones Unidas afirmó que pagaría el tratamiento de las personas que contrajeran coronavirus en Líbano, las personas refugiadas sirias, pues estas personas para llegar a los centros de salud, pues primero tienen que pasar por un montón de puntos de revisión en los cuales se les solicitan sus documentos de vivienda y solamente el 22% de estas personas tienen documentos de vivienda vigentes. Anteriormente el Líbano ya ha destruido viviendas de personas refugiadas sirias, ya ha deportado a cientos de refugiados sirios de forma arbitraria. El gobierno libanés no reconoce a estas personas como refugiados oficialmente, les sigue llamando desplazadas, por lo cual las deja fuera de toda protección que pudiera existir en ese sentido, las aleja de programas de reagrupación y de reubicación en otros países también. En términos también de este procedimiento para acceder a la salud, el Ministerio de Salud realiza un cuestionario de preguntas a estas personas donde se les cuestiona acerca de dónde viven, con quién viven, y pues habiendo este antecedente de las destrucciones de las viviendas y las deportaciones arbitrarias, es muy lógico que las personas no quieran ir a recibir esa atención médica, no por no recibirla, sino para no ser interrogadas y no poner en riesgo sus personas y sus familias. Entonces es evidente que no podemos saber cuál es la dimensión de la pandemia o cuáles son las condiciones generales de salud de estas personas en este momento. Estamos un poco a ciegas en ese sentido. En términos de la comunidad LGBT, también quisiera agregar que pues aquellas personas que se salen de la heteronormatividad y del binario hombre-mujer, si ya de por sí estaban enfrentando obstáculos serios en términos de derechos humanos y de acceso de poder presentar inclusive libremente su identidad. En el Líbano, pues ahora mismo han tenido que enfrentarse a pasar el confinamiento con sus agresores, con aquellas familias que les habían rechazado. Muchas personas de la comunidad LGBT dependían de financiamiento de organizaciones de sociedad civil. Estas organizaciones han perdido el financiamiento, por lo cual se han quedado sin nada estas personas. Y también las personas de la comunidad que necesitaban una atención psicológica o una terapia hormonal, pues tampoco la están recibiendo ahora mismo. Y bueno, todo esto se suma a la discriminación y a los obstáculos que ya enfrentaban estas personas en el Líbano.
en ese sentido, yo resumiría que los desafíos de la sociedad civil en este momento en particular en el Líbano son encontrar a todas las personas, primero, que necesitan la ayuda, poder ubicarlas y poder determinar sus necesidades, dado que están en diferentes partes del país y dado que se están escondiendo, dado que están tratando de no llamar la atención por seguridad. Y también se ha visto en ocasiones anteriores que Hezbollah impide el trabajo de algunas organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales, o bien que observa de cerca este trabajo. Entonces, eso puede ser un obstáculo también para que estas organizaciones puedan llevar a cabo sus labores. Y bueno, yo considero que eso sería lo más importante. Muchas gracias, Alma. Fíjense qué interesante cómo en estas geografías precarizadas, lo que estamos también analizando de esta disputa por estos jóvenes, particularmente los jóvenes, pero también los jóvenes que salen en calidad de refugiados, también son otro escenario más de esta disputa. Por ejemplo, cuando organizaciones como la Media Luna Roja, como la Cruz Roja, se enfrentan a las fundaciones de Hezbollah o de otros movimientos islamistas justo para dotar, a ver quién va a dotar de esos servicios de clínicas de salud, de sanidad, que necesitan algunas poblaciones refugiadas. Aquí también se puede ver esta tensión que hay para ver quién queda mejor ante esta precarización social, ¿no? Entonces, es terrible cómo en medio de todo esto, pues está la sociedad, ¿no? La sociedad que está prácticamente pues experimentando estos jaloneos por parte de estos actores políticos. Y profesor Ignacio, ¿qué nos puedes decir a propósito de esta tensión que también, como lo dice Alma, también se puede ver reflejada en algunas zonas como en Líbano? ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Es así? ¿El péndulo está más hacia romper esta sectarización por parte de estas nuevas generaciones? ¿Los islamistas todavía pueden tener esperanzas de mantener una cuota de base social? ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay que mirar un poco para atrás, ¿no? Porque la experiencia nos demuestra, bueno, esa relación siempre tensa y ambivalente que ha habido entre el Estado autoritario y la sociedad civil, ¿no? Una relación más de odio que de amor, ¿no? Pero, tradicionalmente lo que ha hecho el Estado autoritario ha sido tratar de estrangular, ¿no? Y reducir el margen de maniobra de la sociedad civil, para hacer que esa sociedad civil no tuviese un papel político demasiado activo, intentar que se limitara a esa dimensión más de beneficencia. Incluso en muchos de los países de Oriente Medio, también del norte de África, lo que ha tratado de hacer incluso es fagocitarla, ¿no? Cuando crecía una ONG demasiado y era visto como un peligro, como una amenaza, en muchos casos lo que se hacía era crear, lo que se llamaban las Go-NGOs, ¿no? Las organizaciones gubernamentales que se comían, ¿no? El espacio. Esto es un caso muy claro, por ejemplo, el de Siria, ¿no? Donde la mayor ONG del país está dirigida, ¿no? Por la esposa del presidente Bashar al-Assad, que es además la que recoge mayores ayudas internacionales para hacer frente, ¿no? A esa calamitosa situación que hay, ¿no? Socioeconómica dentro del país, ¿no? Entonces, esas dinámicas, ya digo, han sido normalmente de estrangulamiento, de fagocitación, pero también es interesante, ¿no? Porque en algunos países, ¿no? Por ejemplo, Egipto, Argelia, en los años 80, en la época de las revueltas del PAN, de la crisis económica, de los ajustes estructurales, aunque al Estado nunca le ha hecho demasiado gracia que existiera, ¿no? Una sociedad civil resiliente, implantada a nivel nacional y fuerte, pues no le ha quedado en muchas de las ocasiones más remedio que abrir juego para precisamente que esas ONGs de alguna manera llegaran a donde el Estado no podía llegar, ¿no? Y sirvieran y prestaran servicio a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, ¿no? En los años 80, en los años 90, ¿no? Como a regañadientes, en muchos de los casos, ¿no? La sociedad civil se ha abierto paso, ha crecido, ha extendido su radio de acción precisamente ante la incapacidad, ¿no? Del Estado a hacer frente a esas crisis tan duras, ¿no? Y multidimensionales como... Entonces, yo creo que esa dinámica probablemente será la que veamos, ¿no? Sí que me gustaría también
responder, ¿no? a la cuestión, ¿no? de bueno, los cambios que ha habido, ¿no? Sobre todo el Islam político, ¿no? Bueno, y sí que yo coincido, ¿no? con lo que se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, el profesor Walid Saleh, ¿no? En torno a esta cuestión, ¿no? De, bueno, que quizás si se celebraran elecciones ahora, los partidos islamistas pues no cosecharan unos resultados tan buenos como lo hicieron, ¿no? En el año 2011, 2012, en Túnez, Egipto, Libia, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente tuvieran que pagar un coste, ¿no? A esa gestión pues no demasiado buena que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya no es solo, yo creo que esa polarización política entre laicos, religiosos, yo creo que hay un tercer grupo, ¿no? Una tercera vía, ¿no? De muchas personas, ¿no? Muy descontentas, ¿no? Tanto con el Estado autoritario como con los partidos islamistas, ¿no? Que instrumentalizan la religión con fines políticos. Hay un descrédito generalizado, ¿no? Hacia estas dos vías y quizás precisamente, ¿no? Podamos asistir, ¿no? a la formulación de una tercera vía. Lo hemos visto en Sudán, yo creo, ¿no? Lo estamos viendo también en el caso del Líbano, ¿no? En esas movilizaciones, ¿no? Lo estamos viendo también en el caso de Argelia, ¿no? Con Al-Hirak, ¿no? Con el movimiento Al-Hirak, ¿no? Entonces, yo creo que ese descrédito hacia el Estado autoritario se ha extendido ya, ¿no? Hacia las formaciones de carácter islamistas y sobre todo a aquellas que tienen una agenda claramente sectaria, ¿no? Estamos hablando sobre todo en Irak, en Siria, en Líbano, ya los hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, bueno, quizás para mandar una señal de esperanza y no dibujar un escenario excesivamente negativo, quizás, ¿no? Esta coyuntura permita, ¿no? El surgimiento y el afianzamiento, ¿no? De esa tercera vía, ¿no? De partidos pues más bien de carácter laico que no están ni por la vía autoritaria ni tampoco están, ¿no? Por el Islam político. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar pie a una ronda de preguntas también para nuestros invitados que están, y ahí también podemos aprovechar para arrojar algunas reflexiones o retroalimentación de lo que nos han dicho nuestros apreciables colegas. Entonces, antes de abrir el panel, yo sí quisiera pedirles que en su participación pudieran incluir una reflexión, aunque sea muy breve, sobre la cuestión actual de la anexión en Palestina. Me parece que es muy complejo abordar una región tan diversa como la que estamos hablando, pero el problema de la colonización israelí en Palestina me parece que es algo que podemos mencionar y dejar algunas pistas para nuestra audiencia, para que le demos seguimiento y, bueno, aprovechar también que estamos aquí en el contexto actual de la política doméstica en Israel, la anexión y las respuestas de la sociedad civil a nivel internacional. Entonces, bueno, yo quisiera preguntar si alguien de la audiencia quiere preguntar algo. Justo aquí en el chat estoy viendo que una de las preguntas es justo comentar algo sobre los retos que enfrenta la región sobre la posible anexión de Cisjordania por parte de Israel y cómo va a impactar la crisis económica y social en el marco del COVID con el combate a lo que se considera como grupos terroristas, ¿no? Bueno, esto es lo que está en el chat. Entonces, abro el panel por si alguien tiene alguna participación. Que pueda levantar la mano o tomar la voz. Adelante, Ravi. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias por la excelente aportación de cada uno. La verdad fue muy interesante. En relación a la cuestión del COVID y vinculándolo un poco con lo que dice el doctor Moisés Garduño en relación a la anexión de Palestina, bueno, de la cuestión de Cisjordania, lo que yo veo claro es que a nivel internacional, a nivel regional y a nivel doméstico, se ha utilizado el COVID para cumplir como discurso, para cumplir discurso para cumplir objetivos específicos o politizar, más bien tapar elementos que ya estaban, legitimizar más bien elementos que ya estaban en la agenda internacional que no iban a ser muy bien vistos. Ahora, bajo el paraguas del COVID, se puede decir que sí, se adopta una postura a favor de anexar Cisjordania por cuestiones de seguridad para todos, ¿no? Y eso es lo que yo veo claramente. Ahora, en relación a mi pregunta,
que iba a ser más hacia la cuestión del Líbano, que es lo que yo también estoy dándole un poco de seguimiento y quería preguntarles a todos los ponentes. Se ha hablado mucho sobre el péndulo, hacia qué parte gira, pero en Líbano ha sido una sociedad taifí o una sociedad de comunidades religiosas o guetos religiosos, pero hoy después del COVID, antes del COVID ya había protestas, hoy después del COVID ya hay gente con una hambruna completamente, más bien ya no hay una distinción entre las comunidades religiosas, pues todos ya son clase pobre. Se habló de la devaluación de la moneda siria me parece que habían dicho en un 80%, pero en el caso de la moneda libanesa, el que cobraba $1,000, hoy su sueldo es de $100. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se justifica? Más bien, el COVID va a ser el elemento disruptor que impulse hacia la ruptura no de un gobierno islámico o un gobierno religioso, sino más bien es posible que pueda haber una ruptura de todo un régimen que ha durado toda la vida, o sea, desde el nacimiento del Líbano, antes del Líbano, para establecer algo que no existe, porque sí veo esa distinción muy clara entre gobierno, el resto, y el resto que era a principios de año se consideraba clase media con pequeñas minorías, confesiones religiosas. Hoy todos son pobres, ya no hay una clase media. Entonces quería preguntar si es posible y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabih. Y bueno, para darle la palabra a nuestros colegas, así en el orden en el que fuimos apareciendo, quisiera lanzar algunas cuestiones que hay en el chat, que hay muchísimas, pero bueno, ya ustedes tratarán de hablar de la que más ustedes quieran. La alianza Israel-Arabia Saudí, que hay una normalización de las relaciones con Israel, se espera esto con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y si los precios del petróleo, la actual crisis de los energéticos puede afectar la agenda de Arabia Saudí 2030. Con esto, para empezar, y escuchamos las reflexiones de cada uno de nuestros colegas. Adelante, profesor Farid. Sí, sobre el tema de la anexión lo quiero abordar tangencialmente. Va a haber un efecto colateral, está habiendo un efecto colateral, porque Netanyahu está tan obsesionado con su futuro personal que no parece parar mientes en el efecto que sus políticas tienen sobre lo que solía ser un sólido apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Ya lo dice gente cercana a Biden. Si quieren que apoyemos a Israel, no hagan cosas como la anexión porque están contribuyendo a que crezca el ala del Partido Demócrata que se opone a nuestra política hacia Oriente Medio. Hemos visto dos iniciativas en el Congreso de los Estados Unidos que han tenido un eco absolutamente inusitado. La primera, menos confrontacional, es que la mitad de los representantes demócratas en la Cámara de Representantes ya se atreven a firmar un pronunciamiento explícitamente contrario a la anexión. Alguien decía que el Congreso norteamericano era otro territorio ocupado por Israel. Hace unos años encontrar individuos que se opusieran a las políticas israelíes era virtualmente imposible. Ahora ya tienes la mitad de los representantes demócratas en la Cámara de Representantes abiertamente opuestos a la anexión. Obviamente en el Partido Republicano no ocurre nada remotamente parecido, pero ese es el punto. El apoyo a Israel no es ya una causa sólidamente bipartidista. La otra es una propuesta que tiene el apoyo de 12 senadores, es una minoría, pero eso no existía hace solo unos años. 12 senadores que dicen explícitamente la propuesta dice explícitamente que el apoyo militar a Israel no puede ser utilizado para llevar a cabo las políticas de anexión en caso de que Israel continúe con este tipo de políticas. Y uno esperaría encontrar ahí a Bernie Sanders o Elizabeth Warren, pero hay senadores que son claramente pro-israelíes y que sin embargo se atreven a tomar distancia
digamos, de lo que solía ser una línea de apoyo a Israel sin condiciones, que es la línea que todavía promueve AIPAC, ¿no? La principal organización de lobby pro-israelí, que básicamente dice critiquen a Israel pero no tomen acción alguna. Vinculado al tema de sociedad civil, se había mencionado el tema de los jóvenes. Hay datos interesantes como el siguiente, ¿no? El 80% de los conflictos armados internos entre 1970 y 2007 fueron en países en que los menores de 30 años representaban 60% de la población aproximadamente. O sea, una gran proporción de jóvenes entre la población suele estar asociado a instancias de inestabilidad política. Y en Oriente Medio, en los países árabes, no solo se cumple esa condición, sino que son jóvenes con niveles crecientes de educación, que probablemente producto de esa educación tengan expectativas de movilidad social, expectativas que son frustradas por el tipo de economías que prevalecen en la región. Y entonces uno tiene jóvenes altamente educados, entre los cuales el desempleo llega a tasas de un 25%. Eso va a ser digamos, caldo de cultivo propicio para protestas, porque además los jóvenes están generalmente sobre representados entre quienes se movilizan, sea por reformas democráticas o simplemente por protestas de otra índole, y los hombres jóvenes en particular están ampliamente sobre representados en los grupos que protestan apelando a la fuerza. Bueno, por cuestión de tiempo supongo que lo puedo dejar ahí. En el caso del petróleo, lo que diría es que vean el problema que está teniendo Arabia Saudita para privatizar parcialmente Aramco. Los proyectos a futuro se iban a financiar con la venta de parte del paquete de acciones de Aramco, pero Aramco no vale lo que, bueno, nunca valió lo que el régimen saudí sostenía que valía, pero mucho menos en esta coyuntura. Muchas gracias, profesor Farid. Muy interesante todos estos puntos. Vamos a ver si hay resonancias con el profesor Walid Saleh. Adelante, profesor Walid. Bien, gracias. Yo quería centrarme en el tema del Líbano. Realmente sabemos que en el Líbano hay un gobierno dentro de otro gobierno. Es decir, el que manda ahí fundamentalmente es Hezbollah. Condiciona todo. Incluso sé que tienen consejos judiciales que juzgan, que sentencian, por ejemplo, en el sur de Beirut, en otras zonas del Líbano, prohíben, el Hezbollah mismo prohíbe a sus seguidores y a otros sectores sociales, por ejemplo, la celebración de fiestas, de otros tipos de celebraciones, además de las cosas curiosísimas, por ejemplo, cuando tienen algún roce con alguien, mandan escritos oficiales a que no acudan sus seguidores a determinado restaurante, a determinado bar, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente dominan la vida cultural, social, política del país. Pero Líbano es un país que más bien no tiene recursos suficientes, siempre ha vivido de las ayudas, particularmente de los países árabes del Golfo. Con esta política que están teniendo y con la presencia de Hezbollah en la política que permite a Irán, Hassan Nasrallah salió en la televisión Al-Manar y lo dijo con claridad, que sus armas, sus sueldos, todo lo que tiene Hezbollah viene de Irán. Para añadir, este dinero ya no solo viene de Irán, sino más bien es un dinero iraquí que lo cogen los iraníes y lo pasan a las milicias y particularmente a Hezbollah. Recientemente los embajadores árabes, en concreto los embajadores del Consejo del Golfo, han condicionado las ayudas y la colaboración, el apoyo al Líbano con que Hezbollah dejara de contactar con Irán y recibir de Irán las órdenes.
Entonces, esa es un poco la situación del Líbano, porque está totalmente condicionada por este apoyo que tiene por parte de Irán y la influencia que tiene sobre la sociedad libanesa en conjunto. Es cierto que la economía libanesa es terriblemente está dañada, más del 80% ha perdido la lira libanesa de su valor en los últimos tiempos, y lo que decía, Rabih, que realmente los que ganaban $1.000 hoy en día apenas tienen $100 a cambio de la lira, como ha perdido su valor. La otra pregunta, y muy brevemente, la relación de Israel con Arabia Saudí no es una cosa reciente. Israel siempre ha tenido desde hace muchísimo tiempo relaciones con Qatar, relaciones con Marruecos, relaciones con otros países árabes, con Arabia Saudí. En Qatar, en Doha, desde hace décadas, Israel tiene una oficina comercial, por ejemplo. Lo mismo con Arabia Saudí, han tenido relaciones por debajo, de una forma escondida. Muchas delegaciones de Arabia Saudí han ido a Israel visitándola, lo mismo han dicho los israelíes, lo mismo pasa con Irak. La zona de Kurdistán iraquí prácticamente está invadida por los israelíes. Están comprando terrenos ahí, están volviendo de una forma increíble a esta tierra, porque consideran que es la tierra de sus antepasados. Sabemos que el Peshmerga, el ejército del Kurdistán iraquí, ha sido instruido y ha sido ayudado, apoyado por generales israelíes, y las visitas son absolutamente fluidas entre los dos países, por lo tanto no es nada de extrañar. No existe una sinceridad en esas relaciones, hay intereses absolutamente oscuras por debajo, y sabemos que Estados Unidos sin duda es el que manda ahí, obliga incluso a sus aliados como Arabia Saudí o Qatar o los demás de mantener este tipo de relaciones con Israel. Muchísimas gracias, profesor Walid. Excelencia, y la parte del gobierno regional del Kurdistán también es otra dinámica que también hay que seguir de cerca, porque Israel también ha tenido y mantenido nexos muy fuertes desde los años 70 incluso con las milicias Peshmerga de la familia Barzani. Vamos ahora con Alma para sus retroalimentaciones con respecto a las preguntas, y luego vamos con el profesor Álvarez Osorio. Bueno, siguiendo la pregunta que nos planteaba Rabih frente a la situación en Líbano, considero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Walid. También tenemos que recordar que durante las primeras semanas de la pandemia en Líbano, el gobierno desmanteló algunas tiendas de campaña de personas que estaban protestando en espacios públicos contra el gobierno. También, pues que si bien esta crisis que es altamente profunda y que toca muchas áreas en el Líbano, pues no es reciente, tiene muchos años que ha venido empeorando, no solo lo que les comentaba en términos de sanidad, sino también recordemos el impasse político en el que se encontraba el país para decidir un presidente hasta hace poco tiempo. En ese sentido, pues yo creo que esta crisis puede ser o bien más de lo mismo, bien un elemento que no va a derivar en un cambio real, o bien una esperanza de movilización, pero pues es cierto que las condiciones en la región no están favorables hacia una movilización. La pandemia está tomando muchísima atención, el poder de Hezbollah es extensivo en todo el país, y pues también lo es el poder del gobierno, a pesar de todos los impases que tiene. Así que pues yo estoy un poco, no tengo muchas esperanzas de que haya un cambio próximo, pero bueno, podemos tener, se pueden alinear muchos factores y puede llegar a suceder. En términos de la anexión de tierras palestinas, bueno, pues esta anexión sabemos que no es la primera vez que Israel hace un acto semejante. Esto nos habla de un empeoramiento de las violaciones de derechos humanos en la zona, también una continuidad de la impunidad de los crímenes de guerra que ya tiene Israel una lista larga de ese tipo de violaciones. También es una violación flagrante al derecho internacional. Está consolidando una discriminación institucionalizada que ha venido realizando y un genocidio.
la comunidad internacional, desafortunadamente, me parece que si bien debería rechazarla y debería tomar una acción al respecto, pues la comunidad internacional está distraída ahora mismo. Simplemente nosotros encendemos las noticias y lo que más vemos pues es coronavirus, no se habla de otra cosa. Entonces, pues es posible que esto quede simplemente en la lista de cosas que ya ha hecho Israel y que pues no se han podido enfrentar. Muchas gracias, Alma. Sí, yo me acuerdo de la ley de Jerusalén, la primera vez en la que Israel hace una anexión al perfil de la que está anunciando Netanyahu es justamente en Jerusalén, y a partir de la anexión jurídica empieza a construir diferentes asentamientos. Otra, que fue el año de 1981, fue la de los Altos del Golán, anteponiendo asentamientos contra la población drusa, tratando de equilibrar la demografía, y ahora intenta reactivar esta otra anexión con algunos asentamientos de la zona C, incluso tratando de repetir eso, pero hay cambios con lo que dice perfectamente el profesor Farid Kahat, que no se veían en el Parlamento, en el Congreso norteamericano, entre algunos congresistas, y esto pues puede ser interesante al momento de analizarlo. Muchísimas gracias, Alma. Vamos con el profesor Álvarez Osorio para que nos dé su retroalimentación de algunas de estas preguntas, por favor. Adelante, Nacho. Lo bueno de hablar el último es que ya prácticamente todo está dicho, ¿no? Bueno, intentaré aportar, ¿no?, también algún elemento. Bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que en lo que respecta a los territorios palestinos ocupados, que ya hay una anexión de facto, ¿no? Son zonas claramente separadas, ¿no?, con una situación de apartheid entre la población colona y la población nativa palestina, con lo cual hay una anexión ya de facto. Lo que sería dar un paso más allá y hacer una anexión de jure, ¿no?, desde el punto de vista legal, ¿no? Aquí hay un elemento muy importante, en mi opinión, ¿no?, que es el factor tiempo. El factor tiempo se agota, ¿no? Se agota a medida que las elecciones norteamericanas se acercan, ¿no?, el 3 de noviembre, y que las expectativas electorales de Trump se van de alguna manera debilitando. Entonces, bueno, quizás este elemento sea el que le ha llevado, ¿no?, a Netanyahu a lanzar ese órdago, ¿no?, de que el 1 de julio, ¿no?, tomarían la decisión, ¿no?, de anexionar el 30%, ¿no?, sobre todo los grandes bloques de asentamientos y las zonas limítrofes y todo el territorio construido entre el muro, ¿no?, y la línea verde. Entonces, bueno, el factor tiempo puede llevar a cometer, ¿no?, errores a Netanyahu, y también la erosión de su legitimidad a nivel doméstico, ¿no? Ha tenido que formar un gobierno de coalición, ¿no?, con su principal rival político. Ya hemos hablado, ¿no?, de que Estados Unidos, ¿no?, sobre todo en el Partido Demócrata, empieza a haber un cambio de actitud, ¿no?, ese apoyo sin fisuras que había tenido Israel en el pasado, y esas políticas de colonización, ¿no?, sistemáticas, pues empiezan a ser cuestionadas, pero también, y ya que hablo, ¿no?, desde España y en concreto de Madrid, tenemos que tener en cuenta la Unión Europea. La Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, ¿no? Y también en este sentido el mensaje de la Unión Europea y de las autoridades europeas ha sido muy contundente, ¿no? Es decir, esa anexión tendría consecuencias drásticas en el terreno económico, y por supuesto pues ese mensaje se lo han hecho llegar, ¿no?, tanto la Comisión Europea, ¿no?, como de varios países considerados aliados, incluido Alemania, ¿no? Estoy hablando de países como España, países como Italia o países como Francia, que siempre han tenido un sesgo claramente pro-palestino, sino países también como Reino Unido, también como Alemania, con un sesgo claramente pro-israelí, han advertido de unas consecuencias directas, ¿no?, a una medida de esas características, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no?, tener en cuenta esos elementos. Hay un cambio de actitud, ¿no?, muy claro, tanto por el Partido Demócrata en Estados Unidos como por parte de la Unión Europea, de que esa política de hechos consumados puede tener un coste político y un coste económico, ¿no? Entonces, esto es un elemento, ya digo, a tener en cuenta. Otra cuestión que yo creo que es interesantísima, la que se ha planteado en torno a esa alianza, ¿no?, que hay entre Israel, Arabia Saudí, también Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Hay una cooperación muy estrecha, no se han establecido relaciones diplomáticas, como todos sabemos, pero sí que hay una colaboración muy estrecha en muchos ámbitos, ¿no? En el terreno securitario, ¿no? Sobre todo, ¿no?, son los intercambios de información y las visitas, ¿no?, de altos cargos de los servicios de inteligencia son constantes, ¿no?, entre esos tres países, ¿no?
con la idea de constituir, ¿no?, un plan bloque anti-iraní, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que une a todos esos países, ¿no? ¿Está dispuesto Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a sacrificar la cuestión palestina, ¿no?, por esa alianza que mantiene con Israel? Pues las señales que está emitiendo, sobre todo los príncipes herederos, ¿no?, por una parte Mohammed bin Salman en Arabia Saudí y Mohammed bin Zayed en Emiratos, es que sí, ¿no? Es decir, que anteponen, ¿no?, esa relación tan estrecha y sobre todo desde el punto securitario con Israel y ese bloque anti-iraní, lo anteponen a defender los derechos históricos del pueblo palestino. Son líderes, sobre todo el caso de Mohammed bin Salman, muy jóvenes, ¿no? 32 años, muy desconectados, no tiene el simbolismo, ¿no?, la cuestión palestina que puede tener para un líder que tenga 50, 60, 70 años, no lo tiene para un joven de 30 años, ¿no?, que a lo mejor es más cortoplacista, ¿no?, pros, contras, beneficios en un corto plazo, y las cuentas le salen que es pues mejor tener unas relaciones muy estrechas con Israel que con los palestinos, ¿no? No gana absolutamente nada, ¿no?, apoyando a la cuestión palestina. Y después también, incluso, ¿no?, hemos mencionado antes el factor de la juventud, ¿no? La población de Arabia Saudí es la más joven de todo el mundo árabe, ¿eh? La más joven de todo el mundo árabe, pues prácticamente el 50% de la población tiene menos de 15 años de edad. Entonces, bueno, ¿qué conexión tiene ese amplio sector de la población con la cuestión palestina? Pues cero, ¿no?, prácticamente, ¿no? No ha habido guerras, no ha habido conflictos muy intensos. Entonces, bueno, quizás puedan cometer un error de cálculo, ¿no?, a la hora de dar luz verde, ¿no?, a un establecimiento de relaciones con Israel, a abandonar a su suerte a la cuestión palestina, percibiendo que esto no va a tener un coste, ¿no?, a nivel doméstico, ¿no?, porque no es una causa excesivamente popular, ¿no?, entre la juventud, ni emiratí, ni tampoco saudí, ¿no? Y bueno, yo creo que la cuestión del Líbano, para no extenderme, ya se ha abordado, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, un último elemento. El modelo, ¿no?, de la Segunda República está agotado, ¿no? Y las voces, es decir, el modelo que se estableció en los acuerdos de Taif, ¿no?, en el año 89 para cerrar la guerra civil, ¿no?, libanesa, está completamente agotado. Aquí coinciden todos los miembros, todos los partidos políticos, independientemente de su confesión, en que hay que, de alguna manera, revisar ese modelo, ¿no? Y el problema es cómo se revisa, ¿no?, porque los equilibrios, todos lo sabemos, confesionales, son muy precarios. Toda la distribución de poder está basada prácticamente en la distribución demográfica del censo del año 1926, y esa situación obviamente ha cambiado de manera drástica, ¿no? Entonces, bueno, es abrir una sandía y un problema que puede tener una gran... puede generar una gran confrontación, ¿no?, entre los grupos que claramente son mayoritarios hoy, ¿no? Los musulmanes son un 75% de la población y los chiíes son más del 40% de la población, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto, ya digo, extremadamente delicado, que plantear, ¿no?, los cimientos de una tercera república sin unos consensos básicos dentro de la clase política libanesa puede, sin duda, reabrir las heridas, ¿no?, que muchos consideraban que ya estaban cerradas. Muchas gracias, Nacho. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestro panel. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos han compartido nuestros colegas. La verdad es que ha sido un ejercicio totalmente innovador, tratar de ir conectando diferentes condiciones en nuestra región tan diversa y compleja. Y yo les voy a pedir nada más, por favor, un minuto para cerrar a cada uno de nuestros participantes, para que nos digan cuáles son esas pistas que hay que ir siguiendo, cuáles son esas cosas. Yo creo que hablar de conclusiones es muy aventado. Esto se va a entender hasta el atardecer de los acontecimientos. La pandemia sigue en curso, por lo tanto las agendas también siguen en curso y todo puede cambiar. Hay cosas en el terreno como las elecciones de noviembre en Estados Unidos, la continuidad o no de Trump, el gobierno alternado de Netanyahu. Profesor Cajat, profesor Saleh, profesora Alma y profesor Ignacio, ¿cuáles son esas pistas a las que debemos darle seguimiento rápidamente en un minuto para ir cerrando este panel? Profesor Cajat, por favor. Tiene que activar su micrófono, por favor. Creo que se avecinan tiempos turbulentos. No sé cuál sea su desenlace, pero las protestas van a volver
Y creo que habría que estar atento a el caso de Sudán, cómo cuando los intentos de restauración autoritaria encuentran a una oposición con un liderazgo unificado, es menos probable que prevalezcan, aunque, digamos, todavía hay una alianza precaria entre quienes quieren reformas democráticas y quienes quieren restaurar el autoritarismo. Habría que ver cómo finalmente se desenvuelven los acontecimientos en ese contexto particular. Muchísimas gracias, profesor Cajat. Profesor Walid, adelante, su cierre, por favor, un minuto. Yo por norma, por carácter, soy un poco pesimista, pero quiero abrir una pequeña ventana al optimismo, pensando en los jóvenes, porque realmente seguir un poco los medios de información y las redes sociales, veo que los jóvenes en el mundo árabe tienen las mismas aspiraciones que el resto de los jóvenes del mundo, y eso es un elemento absolutamente positivo, porque quieren libertades, quieren derechos, saben lo que ocurre en el mundo, es decir, no son ignorantes cuando les maltratan, les quitan sus derechos, ellos son conscientes de lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que a la larga esto tendrá su fruto. Además, quería terminar diciendo que la experiencia de Túnez, a pesar de las dificultades que tiene, es una experiencia positiva, porque quizá es el único país de la primavera árabe, mal llamada primavera árabe, que ha salido en cierta medida mejor que el resto. Tenemos que tener en cuenta que la Constitución de Túnez del 2014 ha incluido elementos importantísimos desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, es el primer país de mayoría musulmana donde existe la libertad de conciencia. Ahí ya a nadie le persiguen por el hecho de renegar de su religión. Es el primer país que permite a una mujer tunecina casarse con un no musulmán. Es decir, hay una serie de elementos que lo han introducido y con las dificultades que existen, porque tenemos ahí el partido de Nahda como vigilante, como una espada, ¿no? Encima de la cabeza de los ciudadanos tunecinos, pero a pesar de esto, realmente yo creo que la sociedad tunecina es bastante libre, bastante consciente, y particularmente la mujer tunecina merece un aplauso. Gracias. Muchas gracias, profesor Walid. Adelante, Alma, por favor, con tu cierre. Bueno, yo quisiera concluir pues retomando que la pandemia no es lo único que está pasando, que no debemos dejar que nos nuble la vista, que pues le va a quitar prioridad a otros temas, pero que no debemos permitir que esto suceda. Las movilizaciones en Líbano y en otros países, si bien ahora están un poco paradas, pues esperemos que continúe y vamos a ver a dónde nos llevan. Es importante poner atención a los hechos de discriminación que van a llevarse a cabo frente a personas de diferentes nacionalidades y de diferentes grupos religiosos, así como grupos vulnerables. Y tenemos que estar también muy pendientes de los retos humanitarios que esta pandemia ha destapado. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias. Profesor Ignacio, adelante, por favor, su cierre. Bueno, pues ya prácticamente está todo dicho, pero bueno, yo lo que creo es que esta crisis multidimensional en la que nos encontramos no ha hecho nada más que empezar. Estamos en el arranque y probablemente lo que vaya a hacer es acelerar, ¿no?, ese cambio de ciclo en la escena internacional, en la escena regional y en la escena local en el mundo árabe, ¿no? Hay un cambio de ciclo en la escena internacional muy claro, ¿no? Estados Unidos está saliendo de Oriente Medio, está cada vez más interesado en el sudeste asiático y por lo tanto ha dejado un vacío de poder que lo que ha hecho es agravar, ¿no?, las tensiones sectarias, la guerra fría entre Irán, entre Arabia Saudí. Habrá que ver cuál es el papel, ¿no?, que juegan en un futuro países como China, que tiene una relación cada vez más estrecha, ¿no?, con muchos países de la región, sobre todo en el terreno económico. Qué papel juega Rusia también, que ha entrado con paso fuerte, ¿no?, con el retorno no solo a Siria, sino también a Libia, ¿no?, donde es un actor clave. Y después está por ver, ¿no?, si bueno, ese modelo, ¿no?, que hemos vivido prácticamente desde la primavera árabe, ¿no?, con
con la sectarización, ¿no?, de las políticas, las tensiones entre Irán, Arabia Saudí, ¿no?, esa nueva guerra fría árabe, ¿se agota o no? Hay que tener en cuenta que estos dos países están muy tocados, ¿no?, por todos los recursos que están perdiendo, ¿no?, a causa del descenso del precio del petróleo, de las sanciones internacionales, y probablemente no puedan seguir echando leña al fuego, ¿no?, siguiendo apostando por esa política totalmente kamikaze, ¿no?, y probablemente se vean obligados a replantear, ¿no?, sus políticas. Incluso yo no descartaría, ¿no?, que en el medio plazo, no en el corto, pero sí que en el medio plazo hubiera una distensión, ¿no?, habida cuenta que no beneficia, ¿no?, prácticamente a nadie la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y por último, en el aspecto local, lo que podía hacer esta crisis, ¿no?, multidimensional podía lograr lo que no ha logrado, ¿no?, las revueltas antiautoritarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Siria, con Bashar al-Assad en una posición extremadamente delicada, habida cuenta que incluso dentro de sus propios feudos, donde tenía una población pues, totalmente proclive, ¿no?, a apoyar al régimen, empieza a haber muestras muy grandes de descontento, ¿no? Entonces, podría, ya digo, esta crisis, ¿no?, multidimensional, acabar logrando lo que no consiguieron, ¿no?, las revueltas autoritarias, ¿no?, como la caída de dictadores como Bashar al-Assad, ya digo, por que las voces críticas, ¿no?, ante la situación dramática que tiene el país, casi el 85% de la población bajo el umbral de la pobreza, podían extenderse, ¿no?, y propiciar, ¿no?, finalmente la caída, ¿no?, de la dinastía al-Assad. No olvidemos, después de 50 años en el poder, porque justo en noviembre, con el movimiento rectificador del año 70, hará, ¿no?, 50 años en el poder esta dinastía que dirige curiosamente una república, ¿no?, que debería cambiarse el nombre a todo caso, ¿no?, y llamarse el reino Asadí de Siria, ¿no?, como se llama el reino Hachemí de Jordania. La república hereditaria, ¿verdad? Lo que decían, con todo lo que eso signifique, Nacho, querido. Bueno, queridos colegas, les agradezco desde el fondo de mi corazón, de verdad, su tiempo, su esfuerzo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Hay muchos temas que hemos dejado fuera por cuestiones de tiempo. Por supuesto, están las cuestiones dentro de Arabia Saudita, las riñas que hay entre Mohammed bin Salman y sus primos, la rivalidad, digamos, hegemónica entre China, Estados Unidos y su impacto en Medio Oriente, y muchos temas que están en el tintero, pero que esperemos que con esto que acabamos de nosotros hacer el día de hoy, puedan sentarse las bases para que cada uno de nosotros que esté interesado en diferentes temas, pues pueda darle seguimiento justo a cada uno de ellos a través de la prensa nacional e internacional. Aprovecho para agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y a su presidente, el doctor Dámaso Morales, por la oportunidad de haber conducido este panel, por haber dado un espacio a Medio Oriente en la escena internacional, que es algo que todavía en América Latina se estudia no un poco, no tanto como nosotros quisiéramos, pero que este tipo de espacios son muy importantes para darle seguimiento y para impulsar este tipo de estudios, y más con ayuda de gente experta en otros países, en el caso del día de hoy en Perú, en España, con Walid, Farid, Ignacio y Alma, quienes han hecho el favor de estar con nosotros el día de hoy. Por mi parte ha sido todo. No sé, doctor, si quiere decir algo más para finalizar esta sesión. Pues, mi querido Moisés, sumarme a las felicitaciones también que han puesto en Facebook Live, han felicitado la mesa. Yo me sumo porque en realidad creo que fue una mesa extraordinaria. Extraordinaria porque efectivamente en tan poco tiempo se pudieron abordar diversas cuestiones relativas a la región, desde economía, políticas, sociales, geopolíticas, y realmente a mí en lo personal me ayudó mucho, pero también me generaron más dudas acerca del futuro de la región, y particularmente también este asunto de cómo el COVID puede ser un elemento acelerador de algunos procesos, incluso que no sabemos cómo puedan tener una salida, pero ahí está. Yo les agradezco muchísimos, profesora Alma, profesores Ignacio, Walid, Farid, mi querido Moisés, y solamente me toca comentar que el próximo 15 de julio a las 11 horas los invitamos aquí de nueva cuenta en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales con la mesa sobre nuevas dimensiones y desafíos a la seguridad global, una mesa coordinada por los doctores Alejandro Chanone y la doctora Yadira Gálvez. En esa ocasión nos van a acompañar
la doctora Carolina Sancho, de la Universidad de Chile, la doctora Carolina Zampó, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y la doctora Yadira Galvez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la moderación del doctor Alejandro Chanona, igual de la UNAM. Pues yo me despido y les envío un gran abrazo a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Damaso. Gracias a todos, Farid, Ignacio, Walid, querido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Adiós. Sí, hasta Gracias luego. a nuestros invitados también.